a las unidades correspondientes de la materia. Vamos a hablar todo lo que es de anestesia general y Está grabando. luego vamos a ver también lo referente a los anestésicos que utilizamos en la anestesia general. Como les decía en la clase teórica, definiciones hay varias, pero todas se enmarcan en una sola. Tenemos que mencionar que la anestesia general o narcosis, que es lo mismo, se considera que es un estado reversible de depresión del sistema nervioso central, caracterizado por la pérdida de la sensibilidad y de la conciencia, así como también de la actividad refleja y de la motilidad. ¿Qué llevan a este estado o a esta definición? Evidentemente son las drogas o anestésicos que la provocan y que por ende también se denominan anestésicos generales. Otra definición, también podemos mencionar que se puede definir la anestesia general como una intoxicación farmacológica del sistema nervioso central reversible e irregularmente descendente debido al uso de fármacos que alteran temporalmente las funciones biológicas, actuando inicialmente sobre la corteza cerebral, los núcleos de la base, el cerebelo, el bulbo y la médula espinal. Esa también es otra definición. En cuanto a sus vías de administración, tenemos las siguientes. Tenemos la vía inhalatoria, la vía endovenosa o intravenosa, la vía intramuscular, la vía rectal y entre otras, también los libros mencionan la vía oral, subcutánea, intraósea e intravesical. Esas son las vías de administración, pero las más importantes hoy en día son la vía intravenosa y la vía inhalatoria. ¿Cómo se clasifica la anestesia general? Esto desde el punto de vista de la técnica y también relacionado o enfocado a los anestésicos generales. Tenemos la anestesia general inhalatoria pura, donde solamente se utilizan los anestésicos generales inhalatorios. Luego tenemos la anestesia general intravenosa, también conocida como anestesia TIVA, todo con mayúscula, TIVA, donde en esta técnica anestésica solo se utilizan los anestésicos vía intravenosa y no así vía inhalatoria. Luego tenemos la anestesia general balanceada, donde esta anestesia se caracteriza porque utilizamos varios anestésicos generales. Por ejemplo, anestésicos generales inhalatorios, anestésicos generales intravenosos, utilizamos opiáceos, utilizamos bloqueadores neuromusculares y cualquier otro fármaco. Esa es la anestesia
general balanceada. Y luego tenemos también la anestesia general endovenosa de corta duración para procedimientos cortos. Por ejemplo, un legrado uterino. Entonces, así la vamos a clasificar lo que es la anestesia general. Componentes de la anestesia general. Básicamente son los siguientes. Tenemos el bloqueo sensitivo, que estaría relacionado con el bloqueo del dolor o de la sensibilidad al dolor. Luego tenemos el bloqueo mental, que estaría relacionado con la pérdida del estado de conciencia. Luego tenemos el bloqueo motor, que estaría relacionado con la pérdida de los movimientos y de la relajación de los músculos. Y también tenemos el bloqueo de los reflejos. Entonces, serían 4 los componentes de la anestesia general: bloqueo sensitivo, bloqueo mental, bloqueo motor y bloqueo de los reflejos. Aquí en el bloqueo de los reflejos también tenemos que mencionar a los reflejos indeseables. Por ejemplo, por ejemplo, los reflejos relacionados al espasmo laringio, broncoconstricción, vasoconstricción, vasodilatación o bradicardia. Esos son los 4 componentes de la anestesia general. Ahora bien, vamos a diferenciar qué será la anestesia quirúrgica y qué será la anestesia de base o narcosis basal. La anestesia quirúrgica corresponde a un grado de depresión del sistema nervioso suficiente como para permitir las intervenciones quirúrgicas. Esto, por ejemplo, se da cuando estarían presentes los 4 componentes de la anestesia general. Eso se llama anestesia quirúrgica. Y la anestesia de base o narcosis basal se obtiene con la administración de una droga que provoca un estado de sueño o inconsciencia insuficiente para realizar el acto quirúrgico. Entonces, ahí está la diferencia. Una anestesia de base o narcosis basal no nos permite realizar un acto quirúrgico en relación a lo que sí es la anestesia quirúrgica, donde prácticamente estarían participando los 4 componentes de la anestesia general. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes, para que les pueda aclarar? Bueno, sigamos. Doctor, ¿para Sí, qué se usa la anestesia de base? ¿En qué tipo de no procedimiento? se la llegaría a utilizar, ¿no? Porque como les decía, solamente toma en cuenta un solo componente de la anestesia general. O sea, es una anestesia insuficiente para poder realizar cualquier acto quirúrgico, ya sea mínimamente invasiva, por ejemplo. No nos sirve, no nos sirve. ¿Ya? Eso es, ustedes van a ver tal vez en su internado rotatorio ciertos procedimientos que tal vez algún colega anestesiólogo, por no realizar una técnica anestésica correcta,
quiera con un solo fármaco anestésico abolir los 4 componentes de la anestesia general y ustedes se van a dar cuenta que el paciente empieza a quejarse de dolor, ya se mueve, se pone inquieto, llora, de tal manera que eso hace que el cirujano o el ginecólogo o cualquier otro que quiera practicar un acto quirúrgico no lo pueda hacer, porque el paciente le duele. Y ustedes saben muy bien de que el dolor es lo primero que nosotros debemos abolir para que se pueda llevar a cabo un acto quirúrgico. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, la anestesia general puede producirse por inhalación, lo que se obtiene por medio de los anestésicos volátiles, ejemplo, alotano, o por los gases anestésicos, ejemplo, óxido nitroso. Y también por vía intravenoso, lo que se produce con anestésicos generales, sólidos, solubles, ejemplo, tiopental sódico, propofol y otros, que los vamos a ir viendo de a poco. En cuanto a los anestésicos generales inhalatorios, los más utilizados hoy en día es el sevoflurano, el isoflurano y el alotano muy poco. Aparte de esos tres, hay otros dos más, que es el desflurano y el enflurano. Eso conocimiento, como conocimiento de los anestésicos generales inhalatorios. Sevoflurano, isoflurano, alotano, desflurano y enflurano. Y como gas anestésico, como les había mencionado en la clase, el óxido nitroso, que si bien se lo utilizó en un tiempo dado, hoy por hoy no se lo utiliza o al menos no tenemos ya en ningún hospital. Prácticamente yo en más de 25 años ya de especialista, no tuve la oportunidad de utilizar en Bolivia el óxido nitroso, ¿no? Solamente por teoría, pero sí, en el exterior sí lo han utilizado, pero hoy por hoy poco o nada del óxido nitroso. En cuanto a los periodos de la anestesia general, acá está relacionado a la tarea que yo les había encomendado y seguramente ya lo han hecho y ya lo han estudiado, que están los periodos de Gödel. Entonces, no se vayan a confundir. Unos son los componentes de la anestesia general y otros son los periodos de Gödel, ¿no? Y solamente para, y solamente van a disculpar, joven. Entonces, solo como recordatorio, los periodos de Gödel, ya ustedes saben que es un estudio que hizo el doctor Gödel, básicamente con el primer anestésico general inhalatorio como era el éter. Y dentro de los periodos que él había estudiado, tenemos el periodo de analgesia, el periodo de excitación o delirio, el periodo de anestesia quirúrgica y el periodo de parálisis vulvar. Ustedes lo tienen ya
seguramente en su trabajo, resumido en qué consiste cada uno de estos periodos de Gödel, periodos de Gödel. Restablecimiento de la anestesia general. Por ejemplo, una vez que nosotros al paciente lo hemos llevado a un estado de inconsciencia, donde la sensibilidad está abolida, la motilidad y los reflejos, al final del acto quirúrgico, también así como hemos abolido y como dice la definición, hemos causado una depresión reversible, entonces también nosotros tenemos que devolverle ya la funcionalidad. Y a eso se refiere lo que es el restablecimiento de la anestesia. Entonces tenemos que mencionar que al cesar la administración del anestésico general o de los anestésicos generales, ¿ya? Como se trata de un proceso reversible, el paciente pasa por los periodos descritos, pero en sentido inverso. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Por qué dice en sentido inverso? Eso en cuanto al restablecimiento de la anestesia. Esto enfocado a los periodos de Gödel. ¿Cuál sería esto que menciona en sentido inverso? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Alguien se anima o no? Bueno, quiere decir de que si bien empezamos por el periodo 1, 2 y 3, que es el periodo de anestesia quirúrgica, ¿no? Sin antes llegar al periodo 4, que ya es la depresión y donde no deberíamos llegar, entonces el restablecimiento de la anestesia es nuevamente al paciente sacarlo del tercer periodo, ya, al segundo y luego al primero, para que posteriormente el paciente pueda nuevamente despertar y recobrar tanto la motilidad muscular y también la de los reflejos. Eso quiere decir el restablecimiento de la anestesia. ¿Y cuál es el modo de acción de los anestésicos generales? Se ha visto que estos anestésicos producen una parálisis descendente no selectiva del sistema nervioso central. Primero, ¿qué se deprime? La corteza cerebral, luego los centros subcorticales, los del tallo cerebral, la médula espinal y finalmente el bulbo. Ese es el modo de accionar de los anestésicos generales, tomando en cuenta, ¿ya? Y comprometiendo estas estructuras anatómicas del sistema nervioso central. Tenemos también que mencionar que la anestesia general está asociada con una depresión del sistema activador ascendente reticular y no hay duda de que la pérdida de la conciencia y el sueño que producen las drogas correspondientes a partir del periodo 2 de Gödel se deban a dicha depresión. Entonces ya en el periodo 2 de Gödel también estaría comprometido el sistema activador ascendente reticular. Eso en cuanto al modo de acción de los anestésicos generales. Ahora bien, los anestésicos generales inhalatorios y así también los anestésicos generales intravenosos, ya se los mide
su eficacia de acuerdo a su potencia y eficacia. Y esto corresponde a lo que es la concentración alveolar mínima. O sea que la potencia y eficacia de todos los anestésicos generales se los mide a través de un CAM, que quiere decir concentración alveolar mínima. Eso es CAM. De ahí que ustedes en cualquier libro de anestesiología o de farmacología van a ver que el método habitual para determinar la potencia de los anestésicos generales es medir la concentración alveolar mínima, que es nada más que la que es capaz de evitar la respuesta motora a un estímulo doloroso. Ejemplo, el CAM del alotano, por ejemplo, es de 0,77 volúmenes por ciento. Entonces nosotros, sabiendo ese dato, sabemos que su potencia y eficacia del alotano es de 0,77 volúmenes por ciento. Los anestésicos generales inhalatorios se mide en, o su potencia está en volúmenes por ciento y no así ni en miligramos, ni en gramos, ni en ml. Y de aquí se viene otra tareita que ustedes me van a averiguar, el CAM, o sea, la concentración alveolar mínima de todos los anestésicos generales inhalatorios. Ya se los he mencionado: sevoflurano, isoflurano, alotano, desflurano y el enflurano. Me van a averiguar el CAM, que es la concentración alveolar mínima, y su coeficiente de partición de cada uno de ellos. Averiguar el CAM y el coeficiente de participación de cada uno de ellos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Bueno, ¿cómo podemos considerar de que un anestésico general se lo considere un anestésico ideal? ¿Qué cualidades debe reunir? Entonces tenemos que mencionar que las condiciones que debe reunir este anestésico son las siguientes. Debe producir una inducción rápida y placentera, sin periodo de excitación en lo posible, y un restablecimiento rápido y libre de molestias. Otro factor: no ha de ser irritante para las mucosas ni tener olor desagradable. O sea que tiene que ser gustoso a nuestro olfato para que nosotros, a un inicio, cuando estamos despiertos, podamos nosotros inhalar el anestésico general. Otra cualidad es de que debe poseer una eficacia conveniente, de manera que se puedan alcanzar todos los planos anestésicos utilizando un alto porcentaje de oxígeno. Eso estaría en relación a su potencia y eficacia. Luego, debe ser completamente estable en las condiciones de uso clínico, no ser inflamable
ni explosivo. Esa es otra cualidad. No debe supersensibilizar al miocardio, a la adrenalina, ni debe producir hipotensión arterial manifiesta, es decir, que en lo posible no deba alterar hemodinámicamente el sistema cardiocirculatorio. Otra cualidad es que no ha de ser tóxico para el hígado ni para el riñón. Entonces no deben ser ni hepatotóxicos ni nefrotóxicos. También debería tener esta otra cualidad de no producir náuseas ni vómitos, sobre todo en el postoperatorio. Otra cualidad es que no debe aumentar la hemorragia capilar por vasodilatación excesiva. Y otra cualidad es que debe ser económico y poder utilizarse con aparatos poco complicados. Entonces, debe ser un anestésico general con características fáciles de utilizar. Esas son las consideraciones o las cualidades que un anestésico general se lo pueda considerar como un anestésico seguro. Lamentablemente, este anestésico general no existe, pero en la actualidad, mediante el uso combinado de varias drogas por inhalación e incluyendo los anestésicos generales por vía intravenosa y los relajantes musculares, que son las drogas curarizantes, se trata de llegar a una anestesia general ideal. ¿Qué quiere decir? Y ahí a la pregunta que me decía la compañera, entonces, ¿en qué podemos utilizar la anestesia basal o narcosis basal? Lamentablemente, no podemos utilizar en ningún acto quirúrgico porque se ha visto que no hay ni un anestésico general solo que pueda producir depresión reversible para bloquear los cuatro componentes de la anestesia general o bloquear los tres periodos de Gödel. No existe. Por una parte, por ejemplo, se había visto que estaban las benzodiazepinas y por otra parte, lo que era la ketamina, pero lamentablemente no tienen estas 10 o 11 cualidades que les he leído un anestésico general para que se los pueda considerar como tal. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá, jóvenes? Bueno, si se corta, vamos a entrar nuevamente a otro enlace que les voy a pedir, bueno. Y lo último, en cuanto al tema de hoy día, es sobre la clasificación de los anestésicos generales. Y eso se lo voy a dejar a ustedes como segunda tarea del día de hoy. Me van a averiguar clasificación de los anestésicos generales por inhalación, tomando en cuenta o desde el punto de vista de su origen y de su estructura química. No sé si me dejo entender. Me van a averiguar la clasificación de los anestésicos generales por inhalación, tomando en cuenta su origen y tomando en cuenta su estructura química. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, doctor. Perfecto.
Bueno, esto vamos a quedar acá y quiero darles ciertas recomendaciones para todos los compañeros que el día de mañana tenemos la actividad de extensión que estaría relacionado con la donación del donante voluntario. De antemano les quedo muy agradecido a cada uno de ustedes que participen en esta actividad. Ya les he mencionado, nos compromete de alguna manera y de otra, porque nosotros somos los más indicados como médicos y futuros médicos en donar algo de nosotros para salvar una vida. Y ustedes ya lo están haciendo como futuros médicos. Y eso a mí me alegra mucho de ver ese optimismo que tienen cada uno de ustedes, porque esa gotita de sangre que ustedes vayan a dejar, pues va a alegrar el corazón de muchas personas que hoy por hoy están en las clínicas, hospitales o en cualquier otro lugar esperando esa gotita para mejorarle su estado de salud. Y eso ustedes lo van a conseguir. Eso ustedes lo están consiguiendo, donde se van a sentir tan conformes y tan contentos de que ustedes en ese momento están dando algo de ustedes para salvar una vida y por ende les quedo muy agradecido. Por otra parte, jóvenes, me gustaría verlos a ustedes